información. Tenemos la mejor programación. 24/7 en tu mundo siempre. Estamos en todas partes con tus comunicadores y programas favoritos. Somos lo que tú quieres. Síguenos y quédate con FM Mundo. Somos tu mundo, FM Mundo. Comunicación 360. Somos tu mundo, FM Mundo. En todas partes con FM Mundo. Somos tu mundo, FM Mundo. En todas partes con FM Mundo. El Pleno de la Asamblea Nacional no autoriza el procesamiento penal de Ana Galarza por presunta calumnia. 4 ex policías fueron sentenciados a 26 años de prisión por la desaparición forzada de 3 personas en el caso González y otros. El exministro del correísmo Javier Córdoba fue llamado a juicio por presunto enriquecimiento ilícito. 5 internos de la cárcel del Rodeo en Portoviejo se fugaron. El SNAI activó los protocolos para su localización y recaptura. El albanés Dritan Jirka y otros 21 procesados en el caso Pampa irán a juicio por presunta delincuencia organizada. 56 postulantes en el concurso de jueces de la Corte Nacional de Justicia pasan a la fase de oposición. Arriba al país la barcaza turca de generación eléctrica para enfrentar el periodo de estiaje. Colectivo Ciudadano busca la revocatoria del mandato del alcalde de Quito, Pavel Muñoz. Por la presunta comisión de múltiples delitos, la Fiscalía de Venezuela abre una investigación en contra de María Corina Machado y Edmundo González. La primera ministra de Bangladesh renuncia a su cargo tras una ola de intensas protestas. Con el auspicio de DrOne.com. Cuida de tu salud y la de tu familia. Mutualista Pichincha, ¿tienes un sueño? Construyámoslo. La variedad y el servicio no cuestan más. Supermaxi, el placer de comprar. Hospital Metropolitano, tu vida es importante para mí. Programa de información apto para todo público. FM Mundo 98.1 presenta Notimundo Estelar. Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo, la mejor forma de terminar la jornada bien informado. Conducción, Fausto Yepes. Dirección de noticias, María Fernanda Zavala. Dirección general, Cristian del Alcázar Ponce. Notimundo Estelar. Desde los estudios más modernos del país, este programa es transmitido en la app de OnePlus, OnePlus.tv, Canal 14 de Extreme, Canal 14 de CNT y Canal 14 y 514 de Claro TV. 21 años después del ahora llamado caso González y otros recibe la sentencia. 4 ex policías han sido sentenciados a 26 años de prisión por la desaparición forzada de 3 personas de un hecho ocurrido en el 2003. 21 años después, la justicia ha dado su resolución. Amigos de FM Mundo 98.1, la radio y las noticias, bienvenidos a Notimundo Estelar. Les saluda Fausto Yepes. María del Carmen Álvarez está gozando de unas merecidas vacaciones. Les acompañaré toda esta semana en Notimundo Estelar. Vamos a revisar de inmediato nuestra agenda de invitados para esta noche. Estará con nosotros la abogada Marcela Estrella, abogada de procesados en el caso Encuentro, para hablar sobre 7 procesados por delincuencia organizada son llamados a juicio, entre ellos 2 mujeres a quienes se las vincula en esta supuesta trama de corrupción. Estaremos también con el licenciado Amaury Mogollón, consultor político venezolano, para hablar sobre la crisis en Venezuela. ¿Cuáles son los efectos en la región? Le preguntamos. Estará con nosotros la abogada Michelle Calvache, vicepresidenta del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, para hablar sobre la renovación del Consejo Nacional Electoral. ¿Se viene renovación total? ¿Se viene renovación parcial? Le preguntamos cuáles son los planes del Consejo.
Recuerde que para nuestra audiencia en Cuenca, Notimundo es retransmitido por Radio Antena 1 90.5 FM. También puede escuchar todo el detalle de la información y nuestras entrevistas en redes sociales y a través de nuestras plataformas. En X estamos en @NotimundoEC, en Facebook en Notimundo, en YouTube en FM Mundo Live. Bienvenidos. Le mantenemos al día. Ahora, las noticias. Un tribunal de la Corte Nacional de Justicia sentenció a 4 ex policías a 26 años de cárcel por el delito de desaparición forzada en calidad de coautores en el marco del caso González y otros. Se trata de Eric Salinas Monge, Mario Ceballos Loachamín, Aurelio Chila Plasencia y Orlando Villacrés Asensio, quienes deberán pagar una multa de 800 salarios básicos unificados y serán responsables de los costos judiciales generados, además de las medidas de reparación para los familiares de las víctimas. Este caso data desde noviembre del 2003, cuando agentes de la policía intervinieron en una farmacia donde presuntamente se desarrollaba un asalto. Y el exministro Rafael Correa y Lenín Moreno, Javier Córdoba, fue llamado a juicio como autor directo del delito de enriquecimiento ilícito. El juez de la causa acogió el dictamen acusatorio de la Fiscalía. Al exfuncionario se lo señala de registrar un incremento patrimonial injustificado de más de $1 millón. En la diligencia, el magistrado ratificó la medida de prisión preventiva en contra de Córdoba, dictada anteriormente en enero de este año. Además, se ordenó la retención de sus cuentas bancarias y la prohibición de enajenar bienes, inmuebles y vehículos. Un juez anticorrupción llamó a juicio a 22 procesados por presunta delincuencia organizada en el denominado caso Pampa, entre ellos Tritan Yica, señalado como líder de la mafia albanesa en Ecuador. El paradero del mencionado ciudadano es desconocido, por lo que se dispuso la difusión de alerta roja de Interpol para su ubicación y captura. En este caso, Fiscalía investiga una red de narcodelictiva liderada por Yica y otros 2 extranjeros que en cooperación con ciudadanos ecuatorianos realizaban envíos de droga a gran escala hacia varias ciudades en Europa. Y en el caso Pampa, en febrero de este año se ejecutó un operativo conjunto entre Ecuador y España, donde se desmanteló una organización delictiva dedicada al tráfico internacional de drogas. En mayo dictaron prisión preventiva para Yica y otras 9 personas. El pasado 29 de julio, un juez sentenció a 36 años de cárcel a 2 individuos acusados de colaborar con esta red delictiva. Más noticias. El concurso de jueces de la Corte Nacional de Justicia llegó a la fase de oposición tras la realización de la prueba teórica. En Notimundo a la Carta, el vocal del Consejo de la Judicatura, la vocal Solanda Goyes, señaló que más de 50 postulantes del proceso pasaron directamente a esta etapa, a la espera de la recalificación de aspirantes que no alcanzaron el puntaje necesario para continuar en este concurso. Dentro del concurso hay 56 postulantes que superan 50 puntos luego de haber dado la prueba teórica, ¿no? Okay. El reglamento dice que cuando suma méritos más prueba teórica y supera 50 puntos, recién puede pasar a la fase de oposición. ¿Cuál es el número de postulantes que acudieron a la prueba teórica? Fueron 68 de 70 convocados. Es decir, si hemos bajado a 56 es porque un número de postulantes que rindieron la prueba teórica no lograron obtener el puntaje que les permita sumar esa base de 50. Pero entonces ya en etapa de oposición tenemos más de 50. Ahorita 56 y luego habría que agregar los que, siendo recalificados, superan los 50 puntos. Esos son los que van a pasar a la siguiente fase de prueba práctica. Por otro lado, aclaró que no se han retirado 26 expertos del concurso de jueces, sino que cada uno está facultado a participar exclusivamente en una fase del concurso. Lo que han dicho 26 de los expertos en diferente momento es que van a colaborar con una parte específica, pero el comité de expertos que trabaja en el concurso de Corte Nacional de Justicia está conformado por 81. Algunos no pueden actuar ya en otras fases porque ya participaron en una primera y, por ejemplo, si es que estuvieron en una parte haciendo calificación de méritos, pongo el ejemplo, no puede estar en recalificación de méritos. La interpretación que se le está dando no es la correcta
más bien han estado están durante todo el proceso, pero no pueden participar en todas partes, y algunos han indicado que por razones laborales, por razones de disponibilidad de tiempo, no podrían actuar en un momento determinado. Y luego de una hora de generarse la alerta, el SNAI confirmó la fuga de 5 internos de la cárcel de Rodeo en Portoviejo. Frente a esto, la institución activó los protocolos correspondientes para lograr su localización y recaptura. Además, la entidad presentó una denuncia ante la Fiscalía para investigar presuntos cómplices de elevación de los filtros de seguridad por parte de los reos. Y durante una nueva rueda de prensa, el bloque de seguridad del ministro de Defensa, Giancarlo Lofredo, amplió los detalles de la detención de varios objetivos catalogados de alto valor en las distintas provincias del país, vinculados además a delitos de asesinato y sicariato, entre otros. En la provincia de Los Ríos se aprendió a Daniel Tonchi, cabecilla de los fatales, quien era uno de los que integraba la lista de los más buscados, así también como un objetivo militar de alto valor. Junto a él, 7 miembros más del grupo terrorista Los Fatales, que estaban asociados, involucrados con la extorsión, el robo, el tráfico de drogas, el porte ilegal de armas, entre otros tipos de delitos. En la provincia de Santa Elena se localizó un lugar de cultivo, procesamiento y expendio de marihuana. Se decomisaron más de 12.000 libras de esta planta y se aprendió a los responsables. En Esmeralda se aprendió a las Kevin, miembro de los Tinerones, involucrado también en extorsión, almacenamiento y venta de estupefacientes y armas de fuego. Además, Lofredo se refirió al asesinato de una persona al interior del hospital del IES en Manta el pasado viernes. El ministro señaló que este hecho violento está relacionado a la disputa de territorio entre organizaciones criminales. Sabemos que el Oxiso era miembro de la organización Los Choneros y que lo ajustició miembro de la banda de los Lobos. Continúan entre estas dos bandas desesperados por el control del territorio. Entendemos que nuestro accionar le ha limitado el territorio y esto hace que se disputen con mayor fiereza. Entendemos también que en la captura de objetivos de alto valor descabeza células de estas organizaciones terroristas y en la pugna por obtener el control del territorio y el mando se autoeliminan. El 2 de agosto del 2024, la Corte Constitucional declaró la constitucionalidad del último decreto de estado de excepción suscrito por el presidente Daniel Noboa. Sin embargo, volvió a desechar la causal de conflicto armado interno. En Notimundo al Día, Salim Saidán, abogado constitucionalista, explicó que el llamado de atención del organismo demuestra falencias en el equipo jurídico del Ejecutivo. Como ejemplo, se habla de 11 grupos armados en el anexo 6, que es uno de los anexos del decreto 318, y sin embargo se habla solamente de 3 en la audiencia en la que intervienen algunas autoridades del gobierno central. Entonces, sí hay una contradicción entre la información aportada en los anexos y en la audiencia pública. Entonces, yo sí creo que el presidente de la República tiene que reforzar su equipo asesor en el ámbito jurídico y sobre todo preparará con mayor prolijidad este tipo de audiencias tan sensibles, tan delicadas, en las que se maneja información compleja y técnica, ¿no? Me parece que el presidente de la República tiene que reunir a su equipo antes de acudir a la Corte Constitucional para que se pueda aportar información que guarde coherencia con los anexos que el propio presidente aportó, ¿no? Entonces... Y atención, una jueza de Quito dictó prisión preventiva para alias Trompudo Quillo, presunto jefe del grupo de sicarios Los Pepes, brazo armado de la organización criminal Los Lobos. Pablo Yacelga, jefe de la Policía Judicial de la capital, señaló que el implicado tiene 13 procesos judiciales por distintos delitos, entre los que se incluye el asesinato de un policía. Un total de 13 procesos judiciales, de entre los cuales los más importantes. En el 2009 fue detenido por el asesinato de un sargento de policía. En el 2012 estuvo involucrado en el secuestro de un gerente de la gasolinera y toda su familia. En el 2013 fue arrestado por el robo a un blindado en la ciudad de Portoviejo. En mayo del 2022
evade las seguridades del Centro de Atención Social de Santo Domingo. La Fiscalía General del Estado informó que al ser un procedimiento directo, la instrucción fiscal durará 20 días para llevar a cabo la investigación de los hechos. Esta diligencia concentra todas las etapas del proceso penal en una sola audiencia y se aplica a los delitos clasificados como flagrantes y sancionados con una pena de hasta 5 años de cárcel. Aproximadamente a 250 millas náuticas de la isla San Cristóbal en Galápagos, la Armada del Ecuador interceptó una embarcación con 3 tripulantes y 3 motores fuera de borda. 2 son ciudadanos ecuatorianos y el otro colombiano. En su poder tenían 57 bultos, presuntamente con droga y con un peso cercano a las 2 toneladas. Las autoridades informaron que esta captura representa una afectación a la economía criminal en aproximadamente $60 millones. Usted está escuchando Notimundo. Periodismo objetivo, responsable y equitativo. El juez Renan Andrade llamó a juicio a Danilo Carrera, cuñado del expresidente Guillermo Lasso, y a otras 6 personas en el caso Encuentro como presuntos autores directos del delito de delincuencia organizada. Esta es la entrevista de Fausto Yepes. Hoy con... El contacto a esta hora es con la abogada Marcela Estrella, abogada de procesados en el caso Encuentro. 7 procesados por delincuencia organizada son llamados a juicio. Entre los procesados están 2 mujeres, Karen y Erika, a quienes patrocina Marcela Estrella. Doctora Estrella, gracias por estar con nosotros. Bienvenida. Qué gusto saludarte, Fausto. También es un honor poder siempre compartir estos espacios contigo y, por supuesto, un saludo muy cordial también a quienes nos escuchan y nos acompañan a esta hora. Gracias. Para poner un poco más en contexto, son 2 personas vinculadas, en este caso, supuestamente como entendemos, contratistas del sector eléctrico, a quienes se les vincula como haber sido parte de esta trama de corrupción. Incluso en su momento Fernando Villavicencio también las había mencionado a las 2 como parte de ciertos concursos supuestamente amarrados. Pero, ¿qué es lo que ha mostrado Fiscalía respecto del caso Encuentro y en concreto de las 2 mujeres? Muchas gracias por el espacio, porque además me parece un tema que antes de yo asumir incluso la defensa, vale la pena mencionarlo, yo me sumo en esta etapa intermedia que se superó, en la que efectivamente hay un auto de llamamiento a juicio con algunas novedades que ya les voy a comentar, pero yo no participé lastimosamente de la etapa investigativa, y digo lastimosamente porque el expediente fiscal tiene un aproximado de 530 cuerpos, lo que nos aproxima a 200 páginas por cuerpo. Dense ustedes un poco de cuenta de la voluminosidad de este expediente. Yo tengo un resumen muy concreto, he leído este caso unas 3-4 veces aproximadamente. Y conocí el tema al igual que ustedes, por la opinión pública que se hizo en su momento, por el seguimiento mediático que se le dio y, por supuesto, el principal antecedente, que fue un reportaje investigativo de uno de los medios de comunicación quizá hoy por hoy más controversial del país, me refiero a La Posta. Y ciertamente hubo también un informe del Frente Parlamentario Anticorrupción, que en su momento estuvo liderado por Fernando Villavicencio, a quienes lo pudimos conocer en persona. Reconocemos, pienso yo, esa capacidad de información, de manejo de fuentes que Fernando tenía, sin perjuicio de lo cual en su informe a mis patrocinadas únicamente se las mencionaba en 2 párrafos, sin que hubiera mayor profundización de su participación, eventualmente de una modalidad, eventualmente de irregularidades en el sector público. Y para estar todos en la misma sintonía, recordemos que la teoría del caso de la Fiscalía es la supuesta. Yo creo que ni siquiera tenemos el rango de presunción en este caso tan mal investigado, a mi modo de ver, salvo mejor criterio. Pero supuestamente estamos frente a una delincuencia organizada en la que existe pluralidad de participaciones que no han sido debidamente justificadas, y el objetivo de esta delincuencia organizada era el cometimiento de algunos delitos que ni siquiera se han investigado hasta el momento,
Y claro, en ese sentido, pues llamaba inicialmente la atención una vez que empiezas a revisar el expediente que no había mayor elemento para justificar, por un lado, la existencia de roles, una temporalidad en cuanto a la delincuencia organizada, es decir, nosotros como miembros de esta organización delincuencial empezamos a existir desde tal fecha y culminamos nuestro objetivo hasta tal fecha. Se hablaba de beneficios mediante el sistema de contratación pública. Nosotros no hemos negado el hecho de que por lo menos mis patrocinadas sean contratistas del Estado, contratistas que no han sido declaradas incumplidas, además, que no han sido observadas por los entes competentes, además. Información que estuvo la Fiscalía en capacidad de conocer, que de hecho contiene la información en el expediente fiscal, pero que no sé por qué motivo se la ha excluido de manera realmente irregular. Y claro, en ese sentido lo que se decía es que el beneficio de esta organización era la adjudicación irregular de contrataciones públicas para incrementar patrimonialmente a sus miembros. Vamos a hacer un análisis como muy pormenorizado de la instancia en la que yo participé, que fue la instancia intermedia. Recuerden ustedes que la Fiscalía conoce un hecho, investiga mediante una investigación previa, etapa en la que prácticamente se había determinado la participación, supuesta participación de 10 personas. Posteriormente, durante la etapa de instrucción fiscal, continuó llegando información, existió una vinculación efectivamente con relación a mis patrocinadas, ellas estaban en ese momento siendo defendidas por otros abogados. Pero esto fue, perdón, Marcela, esta vinculación se da recién en este 2024. Sí, correcto. Por febrero, supuesto, si no me equivoco. Es una investigación que además nace en marzo, febrero del año anterior. Porque creo que es importante también, sí, para poner un poco más en contexto y dado también el poco tiempo que normalmente tenemos, lamentablemente, en las entrevistas, pero es importante, hay dos personajes clave, digamos, dentro del caso Encuentro, que son Danilo Carrera, como cuñado del expresidente Guillermo Lasso, quien aparentemente tenía estos contactos dentro de los sectores estratégicos, y Hernán Luque, que era el gerente de la empresa coordinadora de empresas públicas, EMCO, es decir, quien de alguna forma manejaba todo lo que ocurría dentro de las empresas públicas. Y allí, desde entonces, cuando incluso saltó estas denuncias de la contratación de Amazonas Tankers, por ejemplo, si recordara también, había estas dudas y hubo un audio inclusive en el cual se hablaba de un reparto de más o menos $150,000. Desde ahí se desenreda un poco y comienza a indagarse sobre los contratistas de ese momento y quiénes estaban, quiénes estuvieron, quiénes posteriormente, y hablaban de un operador, Leonardo Cortázar. ¿Qué relación tiene con Erika y con Karen? Yo sigo haciéndome la misma pregunta, Fausto, porque lamentablemente las preguntas básicas que a un estudiante le enseñan en primer semestre, qué, cómo, dónde, cuándo, por qué y para qué, no han sido solventadas con la suficiencia probatoria que me hubiera esperado yo en un caso de esta envergadura, que por lo menos a la opinión pública se le vendió como un caso emblemático. No existe un solo elemento que durante la investigación permita presumir siquiera cualquier tipo de contacto, me refiero a llamadas, mensajes de texto, seguimientos, porque en este caso se hicieron seguimientos. No existe nada, absolutamente nada que les vincule tanto a Erika como a Karen con ninguno de sus partícipes, y no puedo yo meterme en la defensa de los otros procesados. Ciertamente existen nombres muy polémicos como el excuñado del expresidente de la República, el señor Carrera, y lógicamente que a ellas trataba de alguna manera involucrárseles por medio de la participación de Cortázar. Se había sugerido por parte de Fiscalía que ellos habían direccionado absolutamente todo para que los contratos fueran favorecidos. El problema es que si nosotros nos ponemos a revisar con minuciosidad el tema de la contratación pública, sobre todo las contrataciones que a ellas se les adjudicaron, encuentro varias novedades, y es que durante esta audiencia en la que Fiscalía formuló su acusación haciendo una individualización supuestamente de los hechos, de los elementos con los que contaba, lamentablemente nos salta un solo elemento. No existe triangulación de llamadas con relación a mis patrocinadas, no existe nada que permita justificar la acusación en su contra. Con otro adicional, Fausto, y es que ellas nunca actuaron de manera independiente. Todos los contratos a los que eventualmente Fiscalía se refirió fueron adjudicados mediante consorcios. Quiero decir con esto que la participación de consorcios involucra la participación a su vez de varios
varias personas, de más personas que ni siquiera fueron consideradas de inversiones fiscales, cuyas identidades no fueron, corroboradas por la Fiscalía, cuya participación ni siquiera se desacreditó. Es decir, ¿de qué estamos hablando? Porque estamos frente a una delincuencia organizada y lógicamente en una dinámica de consorcio. Si es que el beneficio fue el económico, me esperaría pues que en esa dinámica hubiera habido más partícipes. Lamentablemente no hubo esa minuciosidad y por el contrario se vuelve muy selectiva la manera en la que indistintamente señalan a Karen y Erika, y digo lamentable porque no existen elementos. A ellas se les llega a involucrar básicamente por aspectos que realmente no son conducentes. Vemos que, por ejemplo, existe un parte policial que para la Fiscalía fue el parte estrella. Es un parte policial en el que simplemente se hace un resumen pormenorizado del expediente fiscal, nada que cualquier persona... Pero ahí, en ese parte policial, ¿cuál es la relación que se menciona entre Karen, Erika y el resto de los supuestos integrantes de esta red? El problema es que no estamos negando que existan estas contrataciones, que existan adjudicaciones en el periodo que Fiscalía quiso seleccionar, porque no hay mayor elemento para presumir que esta es una temporalidad técnicamente comprobada. El problema también surge porque no existen alertas, por lo menos en derecho, de un mal manejo o un inusual manejo de la contratación pública en esos contratos, en esas adjudicaciones. Y claro, Fiscalía manejó la teoría de que todo se hizo tan bien, que todo fue tan legal, que todo fue tan legítimo y las adjudicaciones fueron tan bien hechas que eso permitió camuflar la inusualidad. Mi pregunta es ¿cómo? Porque si ninguno de los elementos a mí me da una pista, es más, ni siquiera tenemos indicios de que exista incremento de patrimonio con relación a ninguno de los procesados, no existe este flujo de devolución económica que supuestamente Fiscalía dice que existió. Me refiero a que por intermedio del señor Carrera y su red de tráfico de influencias se favorecieron las adjudicaciones para que se cobraran cuantiosos contratos, dijo la Fiscalía. No existe un solo peritaje contable o de seguimiento de ruta del dinero. De hecho, me parece muy vergonzosa que la actuación de Fiscalía durante esta audiencia haya sido dar una lectura íntegra a los elementos con los que ella contaba y lamentablemente llegó a inventarse las conclusiones incluso de informes de la UAFE. Es decir, para Fiscalía fue muy fácil enumerar una serie de elementos que no son conducentes, insisto, pero además se inventaron datos, se inventaron conclusiones de que supuestamente había reflejado en el sistema de la UAFE cifras que no estaban debidamente justificadas, cuando eso es completamente falso. ¿No hay el informe de la UAFE con reporte de operaciones inusuales injustificadas? No existe ningún ni de Karen, ni de Erika, inusuales. Ni de sus empresas. Sí, correcto, ni de Karen, ni de Erika, ni de ninguno de los otros 5 procesados, y yo lo digo con el mayor de los respetos, yo no sé qué investigaron, porque lo único que pidieron a la UAFE es un informe ejecutivo que es informativo. Nosotras no estamos negando la información que se desprende de la UAFE. Nunca se hizo una minuciosa investigación económica financiera con un fin forense para justificar que hubo un traspaso de dinero. De hecho, no hay ni siquiera una contrastación de cuentas. Con eso te digo todo. Lamentablemente la señora fiscal yo creo que se puso tan nerviosa en ese momento que llegó a inventarse las conclusiones de un informe de la UAFE. No existe un informe de Contraloría. Inventarse conclusiones es grave. O sea, las conclusiones no están, normalmente los informes de la UAFE tienen todo el análisis financiero, movimientos, ingresos, egresos, depósitos, transferencias eventualmente, y hay unas conclusiones al menos previas sobre las cuales Fiscalía puede tomar alguna decisión, pero no eran esas las conclusiones. No son esas las conclusiones y ventajosamente todo lo que pasó en audiencia queda registrado. Yo oportunamente solicitaré el audio de esta audiencia porque yo por lo menos sí expuse esta irregularidad. Cuando Fiscalía da esta bofetada al sistema procesal de justicia penal y se inventa conclusiones inexistentes en un informe de Estado, porque ojo, la UAFE es una institución estatal, yo pienso que no solamente se está afectando a la verdad procesal, sino que eventualmente hay una concurrencia de irregularidades
irregularidades que yo tendré que analizarlas técnicamente. Pero sí, la Fiscalía llegó a inventarse conclusiones que además, pese a que fueron observadas por mi persona, pese a que yo le pedí al señor juez, le individualicé la foja, le expliqué cuál era la situación y de hecho en ese momento exhibí el informe de la UAFE, no se tomó en cuenta. Es que el rol del juez también a mí me parece que fue bastante o puede ser bastante cuestionable y yo lo hago con el mayor de los respetos. No lo conozco al doctor en persona. Esta no es una intervención en la que yo quiera dar comentarios ad hominem, para nada, sino que lamentablemente la intervención del juez, incluso en su conclusión, fue yo creo que una réplica del dictamen fiscal. A mí me queda la duda de si es que él evidentemente hizo un ejercicio responsable, valorativo, o si por el contrario simplemente acreditó todo lo que Fiscalía dijo, porque eso fue lo que pasó. A tal punto que en esta audiencia ni siquiera hubo lugar a un debate, Fausto. En la audiencia intermedia, la Fiscalía, una vez superada, digamos, este momento de declaración de validez procesal que la hubo, por lo menos yo no alegué ningún tipo de irregularidad en cuanto a procedibilidad, cuestiones prejudiciales, competencia o cuestiones de procedimiento. Se declara la validez, inicia la acusación, lo que ordena el debido proceso es que nosotros como defensa contestáramos y se armara un debate o se iniciara un debate en torno a esos elementos, porque los elementos eran en torno a hechos. Al juez se le ocurrió que simplemente no debía haber debate y sobre la base de eso, él termina dándole la razón y, ojo, acreditando absolutamente todo sin el mínimo cuestionamiento a Fiscalía. Ahora bien, sí, escucho. Comete el hierro terrible, porque además yo llevo anotación, no solo manual, sino también digitalizada de todo este caso. Comete el error imperdonable de replicar el hierro de Fiscalía con relación al informe de la UAFE y lo da por concluyente. Entonces, ¿qué me quiere decir esta conclusión del juez? Que no revisó ni siquiera los elementos que tuvimos la paciencia de individualizarle por foja. Es lastimoso, digo yo, porque yo sí creo en la lucha anticorrupción y reconozco que el trabajo de la Fiscalía llega a ser un pilar fundamental en la transparentización de estos procesos. Pero lamentablemente utilizar el sistema penal para perseguir a dedo, para volver selectiva la investigación fiscal, para volver selectivo el sistema penal, realmente denigra por completo la lucha anticorrupción. Pero más allá de eso, autoridades con direccionamiento que terminan dándole la razón a las negligencias de Fiscalía, simplemente te deja un escenario de cero garantías para litigar con técnica. Pero más allá de eso, ¿a quién le podía entonces convenir que se involucre a Karen y Erika dentro de esta trama? Porque si bien los audios de alguna forma daban una pista, eso era un primer elemento sobre el cual Fiscalía podía comenzar a investigar respecto a estas conversaciones de Hernán Luque, Danilo Carrera, en su momento Chierres, es decir, daba la impresión de que algo no estaba bien dentro de las empresas públicas y evidentemente también hubo una denuncia, si no me equivoco, a inicios de marzo del 2022, uno de los gerentes de Flopec fue precisamente quien dio la primera voz de alerta respecto de lo que ocurría dentro de las empresas públicas, cómo había esta especie de corrupción dentro de la contratación en empresas del sector estratégico y del sector público. Pero, ¿por qué a Erika y por qué a Karen? Porque lastimosamente no es lo mismo hablar de una investigación periodística que de una investigación fiscal. Y lo que hizo la Fiscalía es replicar lo que eventualmente se puso en su conocimiento por medio de la posta y por medio del Frente Parlamentario Anticorrupción. Como te digo, en la posta no se les menciona en absoluto a ellas, más allá de los videos que oportunamente se compartieron y se replicaron además del informe del Frente Parlamentario. Que yo no puedo criminalizar el rol periodístico. Ojo, está muy bien, si es que los periodistas encuentran algún hecho inusual, tienen que denunciarlo, pero aquí la responsabilidad era de Fiscalía y Fiscalía no agotó la investigación. Ella esperó, y qué pena tener que mencionar a Anderson Boscan, pero Fiscalía esperó que Anderson Boscan le diera construyendo un caso. Para mala suerte del país, Fernando Villavicencio también falleció trágicamente y no hubo posibilidad de hacer una contrastación importante de la información que él obtuvo. Entonces Fiscalía nunca profundizó y si es que ustedes se detienen a analizar el contenido de este expediente fiscal,
es lo que sucede. Fiscalía esperó que la Posta le diera un caso y lo que tenemos es simplemente una réplica de una investigación periodística que no tiene mayor sustento forense, que no tiene mayor sustento criminológico, de la que no se desprende lamentablemente la corroboración de inusualidades. A Karen y Erika le mencionaron periodistas y es que yo no participé de la investigación y en este momento la situación de mis clientas es tan compleja porque a su anterior defensa no se le ocurrió mejor idea que estuvieran prófugas, a tal punto que ahora el proceso para ellas y otro de los, no quiero caer en hierro, son 7 procesados, únicamente 2 van a juicio. Para el resto se suspende el proceso. Para el resto no hay posibilidad de ir a contrastar la información en juicio porque lamentablemente es un delito que no puede ser juzgado en ausencia de estas personas. La situación anímica de mis clientas está completamente quebrantada. Ellas no tienen posibilidad ni siquiera de hacerse atender médicamente, psicológicamente. Tienen un quiebre psicológico importante porque vienen golpeadas desde la investigación. Una investigación que no fue exhaustiva por parte de Fiscalía. A la Fiscalía no le interesó nunca investigar la verdad. Y mira, Fausto, ciertamente hay información que a mí me despertó alertas. Porque hay o hubo la posibilidad de explotar bien los indicios, pero no pasaron de eso. No llegan a tener ni siquiera la calidad de elementos de convicción. Porque la Fiscalía, si es que hubo la posibilidad de tener en algún momento un caso real con contratistas que ciertamente se hayan beneficiado, las mías no entran en esa colada, ni podrán entrar, así Fiscalía quiera forjar un discurso porque han hecho bien las cosas. Entonces, mira, lamentablemente Fiscalía o se prestó para quemar un caso o quemó el caso por negligente. Y esto es algo que... Y con eso justamente quería terminar, Marcela, porque hemos visto algunos datos, evidencias y parte de la teoría de Fiscalía en distintos casos. Me refiero en particular al caso de Danilo Carrera, en particular también hemos escuchado la defensa de otros de los procesados, pero da la impresión ya en términos generales, para hablarlo de esta forma y no dirigirnos en cada uno de los casos, porque habrá que individualizar también cuál es la teoría de Fiscalía en cada una de las personas procesadas, pero da la impresión, al menos la impresión que yo tengo, respecto al caso Encuentro, que es una mesa a la que le falta una pata. No, es una mesa a la que le falta, o le falta 4 3 patas, le falta la tabla para que sea mesa. Y te soy sincera, quizá este sea el primer caso fuerte, grande, políticamente hablando, que yo cojo. Pero si es que es así como Fiscalía está investigando sus casos emblemáticos y es así como está vendiendo a la opinión pública casos completamente mal investigados, entonces ¿a qué nos atenemos? A impunidad. Y esto es algo con lo que yo realmente he venido luchando desde que soy abogada. Son aproximadamente 10 años mi cuestionamiento frente al diligenciamiento responsable de estas investigaciones. Fiscalía quemó el caso Encuentro y si es que en algún momento tuvieron la posibilidad de investigar adecuadamente, no lo hicieron. No sé por qué. Qué pena no haber intervenido en ese momento. Qué pena que la anterior defensa de mis patrocinadas les haya hecho acogerse a silencio reiteradamente y que faltando unos días para culminar la instrucción fiscal se les haya ocurrido pedir un par de elementos que, ojo, ni siquiera tomó en cuenta ni la fiscal ni el juez. Existen informes periciales en contratación pública, no uno, varios, aproximadamente 4, que desvirtúan en ese sentido cualquier inusualidad, irregularidad que se pudo haber dado en el marco de la contratación pública. No existe manera de vincularles a Karen con el resto de los procesados, a Erika con el resto de procesados, y nosotras no estamos negando en principio la existencia de los consorcios, la existencia de las adjudicaciones. Yo se lo dije al señor juez y a mí me apena muchísimo que no se haya dado la categoría de importancia que ameritaba el ejercicio valorativo, pero incluso el juez desnaturalizó el delito y yo quisiera saber eventualmente la opinión de varios de mis colegas que sí ejercen seriamente la materia penal, porque ahora resulta que para delincuencia organizada no es necesario demostrar los roles, no es necesario demostrar algunos factores que configuran el delito y el juez termina dándole la razón a la señora fiscal. ¿Será también? Me terminan citando sentencias como el caso de Las Torres, como el caso Sobornos, procesos completamente aislados que no son ni siquiera jurisprudencia. Es que lo que hizo el señor juez realmente es muy vergonzoso. Él era el garante del proceso. Será importante también tener, y ojalá pronto, está en proceso también la extradición de Hernán Luque, quien figura como uno de los principales involucrados, y mucho seguramente tendrá que decir. Marcela, nuevamente, gracias por haber estado con nosotros. Estaremos igual pendientes, dando seguimiento a un caso que sin duda es de interés de la opinión pública. Vamos a seguir con este proceso. Marcela, nuevamente, gracias.
A ustedes muchas gracias por el espacio y yo también seguiré informando en mis redes sociales. Claro que sí, ha sido Marcela Estrella, abogada de procesados en el caso Encuentro. 7 procesados por delincuencia organizada han sido llamados a juicio. Entre ellos se ha referido Marcela Estrella a 2 de sus defendidas, son Karen y Erika, 2 empresarias que habrían sido contratistas del sector eléctrico. Según la teoría de la defensa, no existen elementos que conduzcan directamente a presumir una culpabilidad o una participación en el delito de delincuencia organizada. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados. Inmediato. En FM Mundo esta es una noticia de última hora. Así es, atención, el gobierno de México solicita el salvoconducto para Jorge Glass al gobierno de Ecuador, de acuerdo al comunicado de Relaciones Exteriores. Dice, se solicitó también que en tanto se emite el referido salvoconducto, se tomen las medidas humanitarias necesarias para que el señor Glass Espinel sea excarcelado y custodiado en un lugar seguro en atención al crítico estado de salud que reporta, también a fin de que el señor Jorge Glass Espinel, a petición de la parte interesada, sea entregado y trasladado a un tercer país conforme al artículo 19 de la Convención de Caracas. Esto de acuerdo al comunicado que ha llegado a Relaciones Exteriores de México. El gobierno de México solicita el salvoconducto para Jorge Glass al gobierno de Ecuador. Es ya oficial este pedido. Usted está escuchando Notimundo. Periodismo objetivo, responsable y equitativo. Vamos con buenas recomendaciones a esta hora. En Supermaxi y Megamaxi encuentra todos los días frutas y verduras frescas de la mejor calidad para todas tus recetas. La frescura no cuesta más. Pásate al lado Super. Supermaxi, el placer de comprar. Llega la temporada de regreso a clases en Mall El Jardín. Participa en nuestro sorteo y gana una de las 5 órdenes de consumo de $2,000 cada una gracias a Visa Produbanco. Compra, disfruta y prepárate para un nuevo año escolar con todo lo que necesitas. Te esperamos en Mall El Jardín, donde siempre hay algo especial para ti. ¿Estás listo para una vida sin límites? Llegó a Quito la Expo Libertad Financiera con la presencia de Jordan Belfort, el lobo de Wall Street, un evento en donde obtendrás varias oportunidades de inversión. Este 28 de septiembre en el Centro de Convenciones Bicentenario. Postula por tu invitación VIP en la página oficial de Alpa Builders. Y solo con Flexicuenta de Mutualista Pichincha no hay límites, solo posibilidades. Gana el 5.5% de interés en la única cuenta inteligente del mercado ecuatoriano. Mutualista Pichincha, ¿tienes un sueño? Construyámoslo. Llegó el PET Scan con inteligencia artificial al Hospital Metropolitano para dar un seguimiento preciso al cáncer con su avanzada tecnología e imágenes de resolución excepcional. Llama al 1-800-H-METRO. Hospital Metropolitano, tu vida es importante para mí. Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo Estelar regresa enseguida. Escúchanos en vivo por internet. www.fmmundo.com. Somos FM Mundo. Comunicación 360. Inicio de publicidad. Invertir con Banco Amazonas es un ganar-ganar. Por abrir un certificado de depósito a plazo con nosotros, puedes obtener una tasa de rendimiento de hasta el 9% y una tarjeta de regalo para que compres todo lo que necesites. Hay $15,000 en tarjetas de regalo disponibles. Invertir con Banco Amazonas es un ganar-ganar. Conoce más en bancoamazonas.com. Mi empresa es muy flexible. La gente que trabaja desde su casa. Desde la playa, en un parque, en una cafetería. En fin, eso es vivir en el futuro. Sabemos que quieres una vida que se mueva a tu ritmo. Por eso creamos una cuenta que se adapta a tus necesidades. FlexiCuenta. Una cuenta rentable e inteligente en la que ganas el 5,5% de interés desde el primer día. Las cuentas corrientes ya son parte del pasado. Solo con FlexiCuenta de Mutualista Pichincha no hay límites, solo posibilidades. Mutualista Pichincha. ¿Tienes un sueño? Construyámoslo. Porque tu lucha es la nuestra. Llegó el PET Scan con inteligencia artificial al Hospital Metropolitano. Gracias a su innovadora tecnología, imágenes exactas e informes confiables, tomaremos las mejores decisiones para un tratamiento óptimo del cáncer, de manera precisa, confortable y con menor exposición a la radiación. Llámanos al 1-800-H-METRO o ingresen a hospitalmetropolitano.org. PET Scan del Hospital Metropolitano. Tu vida es importante para mí.
Sigue nuestra transmisión en video FM Mundo Live por YouTube, Facebook, X y en fmmundo.com. Somos FM Mundo. Comunicación 360. Fin de publicidad. Continuamos en Notimundo Estelar. Información inmediata. La Fiscalía de Venezuela abrió una investigación penal en contra de los líderes de la oposición, María Corina Machado y Edmundo González Urrutia, por presunta participación en múltiples delitos. La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia. Estamos en los estudios de FM Mundo con el licenciado Mauri Mogollón, consultor político venezolano, para hablar de la crisis en Venezuela, cuáles son los efectos en la región y también qué es lo que podría venirse en estos próximos días quizá en Venezuela. El poder político y público ya ha hecho su parte, como lo hemos leído, con estas denuncias en Fiscalía. Mauri, gracias por estar con nosotros, bienvenido. Hola, muy buenas noches, Fausto. Muchísimas gracias por invitarme a este espacio y muy contento de estar acá en Quito con la gente de este hermoso país y bueno, hablando un poco de lo que está pasando actualmente en Venezuela, ¿no? Y un poco de lo que creo que nos interesa a todos los países en la región, la crisis en Venezuela, pero vemos ahora cómo se va desenredando, o para ponerlo de otra forma, se va desenmascarando lo que realmente era y es el gobierno de Nicolás Maduro. ¿Previsible todo lo que está pasando ahora? Sí, evidentemente es predecible porque recordemos que este gobierno ganó las elecciones en 1998 bajo el liderazgo de Hugo Chávez Frías. Ya estamos hablando de 25 años donde estos señores se han despachado, disculpa la expresión, pero se han despachado de todos los recursos de los venezolanos y se evidenció el pasado domingo 28 luego de cometer ese gran fraude y ese gran descaro de fachatez que quieren seguir en el poder, cueste lo que cueste. Ahora bien, los efectos para la región primero son unos, y ya vamos a hablar sobre eso, pero ¿qué es lo que puede ocurrir de aquí en los próximos días, semanas, meses en Venezuela? Porque antes de iniciar la entrevista te hacía una pregunta y un poco, ¿estamos frente a una oposición quizá ingenua de lo que iba a pasar el día de las elecciones? Porque para muchos era evidente, Maduro iba a ganar por las buenas o por las malas. Fausto, la oposición estaba preparada. Estamos hablando hoy en día de una oposición que ha crecido. Cuando digo que ha crecido es bajo el liderazgo de su lideresa, María Corina Machado, y la oposición, en vez de prepararse para ganar una campaña electoral, cuidado con esto, una campaña electoral la puedes ganar en 30, 45, 60 días o 90 días según lo que rige la ley en distintos países. Pero la oposición se preparó para una jornada electoral de 8 horas, donde el objetivo era cuidar los votos y cuidar las actas. Por eso es que hoy en día le estamos quitando la careta al régimen de Nicolás Maduro, a este grupo dominante, y la comunidad internacional ya sabe muy bien qué fue lo que pasó en Venezuela y por qué y cómo estos señores se robaron la elección. Y me atrevería a decir aquí en la audiencia, ¿conocen o saben ustedes algún caso muy similar que haya pasado en Latinoamérica en los últimos 20 años, donde se haya ido un proceso democrático y que el Instituto Nacional Electoral o el Consejo Nacional Electoral al día de hoy, estamos hablando de 8 o 9 días, aún no presentan las actas? Es prácticamente un gran robo a la democracia. Están secuestrando un país y un país tan hermoso como es Venezuela. ¿Y cuáles son las salidas? La salida, se podría hablar de una transición. ¿Solo la salida está en las calles? No, la salida no solo está en las calles, hay distintas variables. Uno es la salida pacífica del pueblo venezolano, un pueblo que está motivado, un pueblo que quiere cambiar al régimen, Maduro, no al gobierno de Maduro. Exacto. Este pueblo está todavía motivado, sigue estando en las calles, pero lo que está obteniendo es una represión por parte de las Fuerzas Armadas Nacionales y por parte, evidentemente, de esta cúpula militar y este grupo dominante o este régimen bajo el liderazgo de Nicolás Maduro. Cabe acotar que no es todo el chavismo. Hay una fracción del chavismo que está totalmente dividida y una fracción del chavismo que le exige a Nicolás Maduro que muestre las actas, le exige al Consejo Nacional Electoral que también muestren las actas y piden lo mejor para Venezuela. ¿No estamos frente a una reedición de estos escenarios de los venezolanos en las calles reclamando por transparencia? Ya vimos a Capriles, ya vimos a Guaidó,
Ahora vemos a María Corina Machado. No pasará unos días, quizá unas semanas, y volvemos a lo mismo, porque estamos como reeditando lo mismo. Perdón lo que voy a decir, Fausto, soy opositor, pero una cosa es Caprile, otra cosa es María Corina, y evidentemente no pongamos en la mesa a Guaidó, porque Guaidó decepcionó al pueblo venezolano, incluyendo a un servidor, a Mauri Mogollón. Pero vimos una reacción similar de los venezolanos en las calles, ¿o esta tiene algo distinto? Esta reacción, número uno, Guaidó fue proclamado presidente. Nosotros el pasado domingo 28 de julio fuimos a un proceso electoral. Ganamos en las calles con la opinión pública y también ganamos en las urnas contando cada uno de los votos. No es similar al caso de Guaidó. Evidentemente, esto es el respaldo a la lideresa María Corina Machado, donde la gente está cansada. ¿De qué está cansada? Del régimen de Nicolás Maduro. La gente está cansada de tener que despedir a sus familiares todos los días, todas las semanas, todos los meses, a esos familiares que se atreven a irse de Venezuela para materializar sus sueños, desde el Ecuador, desde Chile, desde Argentina, desde Colombia, México o cualquier país del mundo, deciden migrar para apoyar a sus familiares que se quedaron atrapados en Venezuela. ¿Qué viene ahora para Venezuela? Hay que tener mucho cuidado porque lo que viene para Venezuela es otra ola migratoria. Recordemos, Chávez gana en el año diciembre de 1998. Hay personas que vieron que fueron muy visionarias y en el 99 comenzaron a salir de Venezuela. Primera ola migratoria, 1999, año 2000. Segunda ola migratoria, paro petrolero. Tercera ola migratoria, año 2006, cuando Chávez se endeuda con Rusia con bonos de 6.000 millones solo para sus artefactos o sus aparatitos bélicos. Entonces ya prácticamente muchos ciudadanos le estaban dando la espalda al proyecto de ese socialismo del siglo XXI. Luego viene la ola migratoria después de la derrota de Enrique Capriles contra Nicolás Maduro, que ahí también hay un debate, se robaron o no se robaron la elección, etcétera, etcétera. Pero en ese momento el Consejo Nacional Electoral transparentó, cabe acotar, transparentó las actas. Las actas fueron publicadas en menos de 24 horas una vez cerrada la jornada electoral. Acto seguido viene la gran crisis de los servicios básicos en Venezuela. En el año 2017, donde los estudiantes salen a las calles, vuelven a tomar la calle como lo hicieron en el 2007 con el movimiento estudiantil. Los estudiantes se cansaron de vivir prácticamente aislados de sus ciudades capitales, de no contar con servicios de alumbrado, servicios básicos como el agua potable, entre otros. La gran crisis que vivió Venezuela económica en el 2017. ¿Qué es lo que pasa actualmente? En el año 2024, estamos hablando del mes de agosto, ya prácticamente muchos venezolanos comenzaron a despedir a sus familiares y otra vez vamos a ver esos videos que han dado la vuelta al mundo de cómo es el paso fronterizo por el Darién. Toda esa salida de la gente, todas estas olas migratorias venezolanos que han ido por el resto del mundo, obedecen quizá también a que ven muy poco posible que Maduro salga del poder en este caso. Correcto. Son esos venezolanos que tienen el ánimo por... No ven una solución en las calles. Que no ven una solución instantánea, y aquellos venezolanos que no están viendo una posible transición que se pueda... O que no ven una oposición capaz de revertir esto. Yo creo que sí ven la oposición, pero también son realistas al darse cuenta que nos estamos enfrentando a unos maleantes, a unos, disculpa la expresión, a unos malandros que el pasado 28 de julio se robaron la elección y le robaron el derecho a elegir a los venezolanos. Y esa es una cúpula pequeña que lo único que cuenta es con el respaldo de las Fuerzas Armadas Nacionales, con el Consejo Nacional Electoral y sus rectores que son cómplices, y con el Tribunal Supremo de Justicia. Uno de los primeros efectos, sin duda, para el resto de países cercanos en la región, Brasil, Colombia, Perú, Ecuador, por supuesto, es recibir seguramente a esta parte de esta nueva ola migratoria. Pero ¿qué otros efectos sienten ustedes, pueden sentirse dentro de la región? Bueno, nosotros nos vamos a quedar completamente aislados en la región. Hablemos de un caso puntual. Lo que está viviendo Nicaragua. Cuando preguntamos qué es Nicaragua o dónde queda Nicaragua, la gente no sabe dónde queda Nicaragua y qué representa actualmente Nicaragua en Latinoamérica. Ahí va Venezuela. Hoy por lo menos encontramos un pronunciamiento por parte de Nicolás Maduro diciendo que va a aislar a los venezolanos y que va a acabar con el WhatsApp. ¿Te puedes imaginar eso, Fausto?
En el año 2021, prácticamente, aparte de reprimir al pueblo venezolano que se encuentra en las calles, actualmente en Venezuela se está viviendo en las calles alcabala de la fuerza pública revisando los teléfonos celulares de cada uno de los venezolanos. Y cada intervención de Maduro es vergonzoso escucharlo. Aparte de ser vergonzoso, ¿verdad? Una persona que yo no me atrevería a llamarlo presidente, simplemente un dictador, porque en eso se ha convertido y en los últimos años hacia ese proyecto es a donde va Nicolás Maduro y no nos representa como venezolanos. El pasado domingo 28 fue una muestra donde 8 de 10 venezolanos lo reprobaron en las urnas. ¿Con qué? Con el derecho a elegir libre y transparentemente. Ahora bien, dentro de otro contexto, aparte de este aislamiento que seguramente sufrirá Venezuela, ya ha recibido el rechazo de la comunidad internacional. Algunos países ni siquiera reconocen los resultados. Otros países han reconocido a González como el presidente de Venezuela, pero en el plano económico tendrá un límite. Claro, en el plano económico, recordemos, eso es muy importante. ¿Por qué? Porque la economía es el principal problema que viven hoy en día los venezolanos, y a raíz de la crisis económica que tenemos en el país, tenemos actualmente 8 millones de venezolanos en el exterior. 8 millones de venezolanos que se han despedido de sus familias, han abandonado nuestro país. ¿Por qué? Por los problemas económicos, los problemas de corrupción y la inseguridad. En ese orden. Cabe acotar que la inflación en Venezuela nunca ha bajado en los últimos 20 años de 10 puntos porcentuales. Te puedes imaginar cómo hace para vivir un maestro venezolano donde percibe al mes $15. $15, estoy seguro que uno se sienta en un restaurante aquí en Lima, y es prácticamente en Quito, y prácticamente la cuenta son $15. Entonces, ¿de qué come el pueblo venezolano? Los profesionales, el sector salud, los policías, el sector de seguridad, el gremio de docentes, transportistas, prácticamente están pasando el fenómeno que ya lo vivió Colombia, lo vivió Ecuador también, en las distintas olas migratorias, que fueron las despensas, las remesas. Entonces el pueblo venezolano, hoy en día un 55, 57% de los venezolanos viven de las remesas que son enviadas por sus familiares. ¿Les servirá de algo aún? Porque creo que es importante también señalar la importancia, por ser redundante un poco, del petróleo venezolano, porque eso sin duda es un factor de sostén para Venezuela. Cuando hablas de petróleo, lo primero que me viene a la mente, los libros de historia, recordando un poco la Venezuela saudí, como la llamaban algunos especialistas en macroeconomía, esa Venezuela de la explotación petrolera de los años 70, 80, que sacó al país adelante. Pero si nosotros analizamos actualmente qué se produce en Venezuela, el petróleo, que está pasando con el petróleo en Venezuela, ¿en cuánto está el barril de petróleo? Yo recuerdo que nosotros llegamos a tener el barril del petróleo por encima de $139 y explotábamos, vendíamos al día 1.2 millones de barriles diarios. ¿Te puedes imaginar todo ese dinero, toda esa fortuna que entraba a Venezuela, todas esas regalías? ¿A dónde se fue ese dinero? ¿Qué pasó con ese dinero? ¿Y qué ha pasado con distintos altos gobiernos, distintos altos funcionarios del gobierno chavista y madurista que tuvieron que abandonar Venezuela? ¿Por qué? Porque prácticamente se robaron nuestros recursos. Así ha pasado con el petróleo, así ha pasado con el oro, que prácticamente están desmantelando los recursos de los venezolanos. ¿Y a dónde va ese dinero? Ese dinero va a las grandes cuentas que ellos tienen en Suiza, en Panamá, en Andorra, etcétera, etcétera. Taiwán, mientras que Taiwán, Rusia, entre otros países de África, y los venezolanos hoy en día pasando hambre. Cabe acotar que cuando digo pasando hambre, al día de hoy, según estudios recientes, de 10 venezolanos, 7 comen 2 veces al día. Solo 3 venezolanos están comiendo 3 veces al día. ¿Te puedes imaginar eso? Con esto cierro, Amaury. ¿Tiene Venezuela una salida en el corto o mediano plazo? Fausto, nosotros, y cuando digo nosotros hablo en plural, hablo de la generación de venezolanos que hemos tenido que abandonar nuestro país, pero sin importar dónde nos encontremos, seguimos trabajando para que en Venezuela vuelva a salir el sol, para que en Venezuela las familias se vuelvan a reconciliar, se vuelvan a reencontrar, se vuelvan a abrazar. En ese tipo de gobiernos autoritarios, la solución quizá no está afuera. La solución está dentro.
Y la solución la había, yo soy de la tesis de una transición pactada. Cuando hablo de una transición pactada no es simplemente una manifestación de salir a las calles y que muchas personas sean víctimas de la represión y armar un golpe de Estado. Yo no apoyo esa tesis, yo apoyo una transición que sea pactada, donde estos señores, eso tiene que ser un proceso de arbitraje o de negociación política largo y muy expedito. ¿Por qué? Porque lo que está en juego es el futuro de las próximas generaciones y de un país que reclama vivir en democracia. Y estos señores que han acabado con el país en los últimos 25 años, muchos venezolanos, y aquí hablo como un ciudadano venezolano y no como un consultor político, nosotros les pedimos a estos señores que se encuentran hoy en día, a ese grupo minoritario, a esa cúpula del poder, que se vayan, que nos dejen tranquilos, que nos dejen vivir en paz, que nos permitan vivir en libertad y que nosotros estamos seguros que regresando a Venezuela la vamos a sacar adelante y Venezuela volverá a brillar. Una salida pactada. Bastante difícil, pero no imposible. Amaury, nuevamente gracias por haber estado con nosotros. Muchísimas gracias a ti, Fausto, y todo el mayor de los éxitos, y ojalá que el pueblo ecuatoriano no viva lo que vivimos nosotros los venezolanos actualmente. Vivimos algunos episodios poco parecidos, pero logramos salir. Esperamos también que Venezuela salga por sus fueros de esta lamentable crisis. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados. Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo Estelar regresa enseguida. Sigue nuestra transmisión en video FM Mundo Live por YouTube, Facebook, X y en fmmundo.com. Somos FM Mundo. Comunicación 360. Inicio de publicidad. ¿Qué harías si un familiar se enferma repentinamente? Es muy fácil, porque ahora existe DrOne.com. El primer sistema de asistencia médica virtual inmediata que en menos de 30 segundos conecta a tu familia por tan solo $9 con nuestros médicos las 24 horas del día. Desde cualquier parte del mundo, ingresa desde tu dispositivo móvil en la comodidad de tu hogar. Suscríbete ya ingresando a DrOne.com y cuida de tu salud y la de tu familia. ¿Necesitas tiempo contigo misma? Te comparto 3 momentos para disfrutar en Mall El Jardín. 1. El helado de chocolate lo puede todo. Pide una copa extra grande. 2. Pruébate looks diferentes y sorpréndete a ti misma. 3. Un corte de cabello radical que ni tu perro te reconozca. Mall El Jardín. Muchos momentos en un solo lugar. Mall El Jardín. Pásate al lado súper. Súper para ti. Súper para mí. Si alguien dice no, yo siempre digo sí. Olvidemos las recetas, vamos a experimentar. Aquí la variedad no cuesta más. Pásate al lado, súper aventuras, súper aceitunas, súper rico y sano, fresco de verdad. Súper los momentos, súper variedad, súper calidad, de aquí no cuesta más. Pásate al lado súper. La frescura, el servicio, la tranquilidad y la variedad no cuesta más. Pásate al lado súper. Escúchanos en vivo por internet. www.fmmundo.com. Somos FM Mundo. Comunicación 360. Fin de publicidad. Continuamos en Notimundo Estelar. Información inmediata. Le mantenemos al día. Ahora, las noticias. Más noticias. Con 103 votos, el Pleno de la Asamblea Nacional resolvió no autorizar el levantamiento de inmunidad parlamentaria del asambleísta Ana Galarza. Esto ocurre luego de que el juez electoral Ángel Torres presentó una denuncia en su contra por presunta calumnia. El magistrado también fue el encargado de dictar en primera instancia la eliminación del movimiento Construye del registro de organizaciones políticas. La bancada del oficialismo fue la única en votar en contra de la moción que negaba la autorización del levantamiento de la inmunidad parlamentaria de Ana Galarza, según mencionó la Asamblea Nacional a través de un comunicado. Además, puntualizó que la Revolución Ciudadana, Construye, el Partido Social Cristiano e Independientes se mostraron a favor de no permitir el enjuiciamiento penal de la legisladora.
Y este lunes la Asamblea Nacional se instaló para tratar los informes de labores de las distintas instituciones del Estado. Los documentos remitidos por la Fiscalía y el Consejo Nacional Electoral fueron aprobados por el Pleno. Sin embargo, los oficios entregados por el Consejo de la Judicatura y la Defensoría Pública no pasaron por la aprobación del Parlamento. La Comisión de Justicia y Estructura del Estado solicitó al Consejo de Administración Legislativa que autorice la unificación de los proyectos de reformas a la Ley Orgánica de la Función Legislativa. En Notimundo al Día, el asambleísta Pedro Velasco precisó que con esto se busca llenar ciertos vacíos legales tras la reforma de la normativa en 2020. Sí, le decía lo mismo, es para el caso del enjuiciamiento al presidente o vicepresidente de la República. Ahí hay una contradicción. Porque la ley dice que cuando se termina un juicio político en la comisión, inicia otro. Pero ya nos encontramos con el caso de que hubo el dictamen de admisibilidad de la Corte Constitucional y nos combina la Asamblea a que se debe de tramitar inmediatamente el juicio político. Si eso no está escrito, entonces nos tocó, asimismo, en una interpretación que no está en la ley, darle prioridad al juicio del presidente de la República y suspenderlo el otro que estaba en curso. Entonces nosotros estamos normando para que sí, apenas recibamos el dictamen de admisibilidad de Corte Constitucional para juicio político al presidente o vicepresidente, se suspende el que está en trámite y se le dé prioridad al de presidencia o vicepresidencia de la República. Ok. Y el Pleno de la Asamblea Nacional sesionará este martes para conocer el informe de fiscalización e investigación sobre la situación de la protección de la naturaleza en las comunas de la provincia de Santa Elena frente al proyecto inmobiliario Ecoolón. Dentro de esta convocatoria se recomienda llevar a juicio político a los ministros Sade Frichi, Mónica Palencia, Giancarlo Lofredo y Nils Olsen de las carteras de Ambiente, Interior, Defensa y Turismo respectivamente por un presunto incumplimiento de funciones. Otros temas. El presidente Daniel Noboa participó en la edición número 41 del desfile de ecuatorianos en Queens, Nueva York, en Estados Unidos. Al primer mandatario lo acompañó su esposa, Lavinia Balbonesi, la ministra de Relaciones Exteriores, Gabriela Sommerfield, la titular del Consejo Nacional Electoral, Diana Tamain, el alcalde de Cuenca, Cristian Zamora, y otras autoridades. Durante su intervención, Noboa destacó la labor de la comunidad migrante en Nueva York y se refirió a la lucha del bloque de seguridad en contra del crimen organizado. La comunidad ecuatoriana siempre ha sido una comunidad pacífica, ha sido una comunidad trabajadora, una comunidad que donde va a contribuir, más que su grano de arena, va a dar su alma entera para generar un ambiente de paz, un ambiente de tranquilidad, un ambiente de progreso. Quiero decirle a cada uno de ustedes, entiendo y reconozco el esfuerzo de los migrantes en Nueva York. Por nosotros estamos peleando una dura guerra contra la delincuencia, estamos peleando una dura guerra contra el narcotráfico. ¿Para qué? Para que ustedes y sus familiares que están hoy en día en el Ecuador puedan tener una mejor nación, podamos darle un mejor país, un nuevo Ecuador para las futuras generaciones. Quiero agradecerles una vez más por recibirme, por acompañarme y por seguir siendo esos ecuatorianos de paz y de fuerza que siempre miran hacia adelante. Antonio Goncalves, ministro de Energía, anunció la adjudicación de contratos de energía adicional que se instalará en Quevedo y Salitral, y por otro lado el arrendamiento de generación flotante en las esclusas de Guayaquil por un total de 250 megavatios para enfrentar la crisis energética. Sobre este tema, el pasado domingo arribó a Ecuador la barcaza turca de generación eléctrica contratada por el gobierno, con la que se estima suministrar hasta 110 megavatios de electricidad para contrarrestar el periodo de estiaje. Y en una entrevista con Teleamazonas, el viceministro de Electricidad, Rafael Quintero, aseguró que el país ha comprado energía a precios cómodos que oscilan entre 10 y hasta 17 centavos del kilovatio hora. Además, adelantó que la barcaza de generación operará durante 30 días. Se firmó el 1 de agosto y los plazos contractuales son 10 días de entrega de documentación, garantías y 30 días de puesta en marcha. Nosotros teníamos que hacer unas instalaciones menores, unos metros de línea de transmisión para llegar al punto de conexión donde va a estar la barcaza. Y esos trabajos ya están prácticamente terminados, por eso es que no había tanto apuro en que llegue, porque nosotros teníamos que terminar. Sin embargo, ya estamos terminando esas instalaciones y la barcaza tendrá las instalaciones que ellos necesitan disponibles para la fecha que ellos tienen que cumplir.
Más noticias, la situación del sector turístico es grave y se encuentra incluso peor que durante la época de pandemia, enfatizó en Notimundo a la Carta el presidente de la Federación Nacional de Cámaras Provinciales de Turismo, Holbach Muñetón. Además, puntualizó que esto se debe a la deficiente red vial que conecta a los principales atractivos, así como a los altos índices de inseguridad del país. En esa época estábamos mejor que ahora, tanto así que en esa época se llegó a 700 millones de producción del turismo. Ya hoy en día es verdad, tenemos más producción a nivel general que se cerraron, pero ya si ponemos puntualmente a los negocios, ¿qué es lo que está sucediendo? Usted tiene una producción de un 30% en ciertas ciudades pequeñas, 15%, hablemos de hoteleras, de restaurantes, bares, discotecas, la vida nocturna, que es importante para la psicología, la tranquilidad y el esparcimiento del ser humano, se está muriendo. Y ahora que se viene el feriado, si usted me hace una pregunta, ¿y cuáles son los destinos que van a estar más ocupados y mejor? Depende, la respuesta sería, depende dónde hay menos noticias de violencia. 7 provincias del país registran cortes de luz por mantenimiento este martes 6 de agosto, así lo anunció la Corporación Nacional de Electricidad, CENEL. En el caso de Guayas, los racionamientos se darán desde las 10 de la mañana hasta las 13 horas. En Santa Elena y Manabí, los cortes se registrarán entre las 3 de la tarde y las 6 de la tarde. En El Oro, las desconexiones se realizarán desde las 12:30 del mediodía hasta las 15:30, mientras que en Los Ríos se darían entre las 7 de la mañana hasta las 10 de la mañana. En Bolívar, los cortes se ejecutarán entre las 9 y 11 de la mañana, y finalmente Esmeraldas no tendrá servicio eléctrico desde las 10:30 de la mañana hasta las 12:30 del mediodía. Usted está escuchando Notimundo. Periodismo objetivo, responsable y equitativo. Vamos con buenas recomendaciones a esta hora. Llega la temporada de regreso a clases a Mole El Jardín. Participa en nuestro sorteo y gana una de las 5 órdenes de consumo de $2,000 cada una gracias a Visa Produbanco. Compra, disfruta y prepárate para un nuevo año escolar con todo lo que necesitas. Te esperamos en Mole El Jardín, donde siempre hay algo especial para ti. Recuerda que Dr. One es el primer sistema de asistencia médica virtual inmediata que en menos de 30 segundos conecta a tu familia por tan solo $9 con nuestros médicos 24/7 desde cualquier parte del mundo. Suscríbete ya ingresando a drone.com. FlexiCuenta de Mutualista Pichincha es una cuenta inteligente que cuida tu rentabilidad ganando el mejor interés, el 5.5% desde el primer día, y puedes retirar tu dinero cuando quieras. Ya no hay límites, solo posibilidades. Mutualista Pichincha, tienes un sueño, construyámoslo. En Supermaxi y Megamaxi tenemos amplios parcaderos, guardianía y cámaras de seguridad para que disfrutes con seguridad de todas tus compras. La tranquilidad no cuesta más. Pásate al lado Supermaxi, el placer de comprar. Y FM Mundo invita a 5 parejas al gran concierto de Reiki y su Panorama Tour, jueves 5 de septiembre, Coliseo Rumiñahui, 20 horas. Inscríbete ahora en fmmundo.com y en nuestro WhatsApp 098-999-9819 con la palabra Reiki y tus datos personales. Sorteo jueves 5 de septiembre en nuestros programas en vivo. Otra promoción gigante de FM Mundo. Y sé parte de la innovación y comunicación 360 en FM Mundo. Te asesoramos para destacar y convertir cada oportunidad en una venta. Publicidad 100% garantizada, práctica y efectiva. Contáctanos hoy y descubre cómo nuestra comunicación multiplataforma puede hacer crecer tu negocio y posicionar tu marca. Escríbenos a ventas@fmmundo.com y a nuestro número de WhatsApp 099-003-8000. FM Mundo, somos comunicación 360. Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo Estelar regresa enseguida. Escúchanos en vivo por internet. www.fmmundo.com. Somos FM Mundo. Comunicación 360. Inicio de publicidad. Hay 3 momentos que han marcado la vida de todos nosotros. Cuando eres niño y rompes el jarrón favorito de mamá. Cuando tu novia te dice... tenemos que hablar. Cuando eres padre y tienes que comprar la lista de útiles escolares. La buena noticia es que ahora Mole El Jardín y Visa Produbanco se encargan de todo, porque sortean $10,000 para volver a clases. Son 5 ganadores de $2,000 cada uno. Participa con tus compras y si pagas con tarjetas Visa Produbanco recibes triple cupón. Promoción válida del 5 de agosto al 5 de septiembre de 2024. Aplican condiciones. Auspicia Visa Produbanco. ¿Por
porque tu lucha es la nuestra. Llegó el PEDSCAM con inteligencia artificial al Hospital Metropolitano. Gracias a su innovadora tecnología, imágenes exactas e informes confiables, tomaremos las mejores decisiones para un tratamiento óptimo del cáncer, de manera precisa, confortable y con menor exposición a la radiación. Llámanos al 1-800-H-METRO o ingrese en hospitalmetropolitano.org. PEDSCAM del Hospital Metropolitano. Tu vida es importante para mí. Pásate al lado Super. Super para ti, Super para mí. Si alguien dice no, yo siempre digo sí. Olvidemos las recetas, vamos a experimentar. Aquí la variedad no cuesta más. Pásate al lado, super aventuras, super aceitunas, super rico y sano, fresco de verdad, super los momentos, super variedad, super calidad, de aquí no cuesta más. Pásate al lado Super. La frescura, el servicio, la tranquilidad y la variedad no cuesta más. Pásate al lado Super. Sigue nuestra transmisión en video FM Mundo Live por YouTube, Facebook, X y en fmmundo.com. Somos FM Mundo. Comunicación 360. Fin de publicidad. Continuamos en Notimundo Estelar con María del Carmen Álvarez y Fausto Yepes. El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social arrancará el proceso de renovación total de los vocales del Consejo Nacional Electoral. La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia. Estamos en contacto a esta hora con la abogada Michelle Calvache, vicepresidenta del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, para hablar sobre la renovación del CNE y otros procesos pendientes dentro de este organismo. Michelle, gracias por estar con nosotros. Bienvenida. Muy buenas noches, muchísimas gracias Fausto por la invitación, para mí siempre un gusto estar aquí. ¿Se viene renovación total o parcial? Porque todavía no es una discusión que se haya zanjado del todo. Sí, bueno, así es. El día de hoy, hace escasos minutos, acabamos la sesión de pleno número 36, mediante la cual se acabó de reactivar de alguna manera el concurso del CNE. En este caso, ya lastimosamente han renunciado algunos miembros de la Comisión Ciudadana de Selección, por lo que se dio 24 horas para poder llamar al notario público para hacer el sorteo correspondiente, completar las vacantes ciudadanas. Se ha titularizado en este caso a los delegados de la función de la Asamblea Nacional, y también se ha solicitado nuevamente que se envíe el funcionario principal y suplente por parte del Ejecutivo. En este sentido, yo creería que en esta semana ya tendremos lista la Comisión Ciudadana de Selección para continuar con el procedimiento. En este caso, hay bastante controversia dentro del Consejo, por cuanto hay algunos consejeros que queremos avanzar de manera total, otros de manera parcial. Sin embargo, de eso no podríamos adelantar a un criterio. Existe un informe que se ha solicitado en este sentido a la Procuraduría, a la Coordinación General de Asesoría Jurídica, y en los próximos días veremos la posibilidad o no de hacerlo total o parcial, de ser el caso, con el fin de avanzar con este proceso, y si es posible tener, si es que de lo posible podemos tener al menos 2 en los próximos meses, poder renovar aunque sea parcialmente, y la parte que tocaría hasta noviembre, tratar de adelantar lo más que se pueda para cumplir con esto en los próximos meses. Ahora bien, de acuerdo al informe, a la consulta hecha a la Procuraduría General de Estado, es importante destacar que dejó de alguna forma abierta la posibilidad de que se pueda hacer la renovación total o parcial inclusive, y de ahí nacen estas diferencias dentro del Consejo de Participación Ciudadana, en el sentido de que muchos optarán porque permanezca Diana Tamain y otros cuantos dentro del Consejo Nacional Electoral, pero creo que hay un clamor casi general porque haya una renovación total. No, por supuesto, en vista de eso mismo, nosotros, algunos consejeros, propiciamos que se dé esta oportunidad de, ya que vamos a tener dentro de un mismo año calendario 2 concursos con erogación distinta de fondos, con tal vez nuevos reglamentos, más bien tener la posibilidad de unificarlos. La Procuraduría General del Estado dijo que
podríamos hacerlo siempre y cuando esto no repercuta de ninguna manera el resto de los postulantes que en este caso podrían acceder a este concurso. Sin embargo, de eso hay discrepancias con ciertos consejeros que quieren cambiar las reglas de juego a medio camino. Con esto no se podría, ya sabemos lo que pasó con los miembros de participación ciudadana cuando cambiaron el reglamento a medio camino, lo que esto ocurriría, que fue la destitución, por lo cual en este sentido no hemos llegado a consensos en cuanto a cómo se podría hacer la unificación. Sin embargo, hay consensos en que por lo menos ya tenemos que avanzar con el Consejo Nacional Electoral, por lo menos con el concurso que estaba más avanzado, que en este caso solo faltaba la oposición y la parte de impugnación ciudadana en la renovación parcial. Entonces, eso no te puedo asegurar cómo vamos a proceder por cuanto no hay consenso, como digo, entre los consejeros. Sin embargo, son las dos posibilidades que tenemos. Hoy por hoy ya se ha decidido tener la conformación total de los miembros de la Comisión Ciudadana de Selección, y en los próximos días ya tendremos la directriz acerca de cómo vamos a proceder en el caso de la unificación, de ser el caso que se logre el consenso de los señores consejeros. ¿Con esto queda claro que avanzan o piensan retomar lo que estaba hace año o un mes detenido, la renovación parcial? Por supuesto, bueno, en este caso se ha ido avanzando muy poco. Lastimosamente, las funciones del Estado no enviaban rápido sus delegados principales y suplentes, y por otro lado habían renunciado hace pocas semanas atrás los miembros de la Comisión Ciudadana de Selección provenientes de la ciudadanía. Por esta razón, ya se ha tomado la decisión de volver a primero posesionar los que ya se han enviado, volver a solicitar en este caso, por ejemplo, al Ejecutivo que envíe sus delegados, y también poder hacer el sorteo público, que entiendo que en esta semana mismo tal vez lo vamos a hacer, para completar la Comisión Ciudadana de Selección y proceder de ser el un caso con el llamamiento a lo que son los catedráticos y ya la fase de oposición como tal, o de ser el caso que ya haya un consenso para la unificación, poder realizar la metodología mediante la cual podríamos proceder con el mismo. Pero como digo, no hay consenso por cuanto hay discrepancias en cuanto a cómo debemos, en este caso, unificar, pero creo que hay consenso, como digo anteriormente, sobre por lo menos, renovación parcial. Dentro de la renovación parcial, ¿a quiénes se reemplazaría de los actuales? En ese caso se tendría que hacer un sorteo público mediante el cual revisemos quiénes son los que en este caso, un hombre y una mujer, tendrían que salir, y del concurso se tendría que poner un hombre y una mujer por sorteo de igual manera. Pero ¿quiénes cumplen recién en noviembre? Es que ese es el problema. Nosotros, cuando se acaba el concurso, la renovación parcial, dice el reglamento que en ese momento se hace el sorteo público y se sabe si es hombre o mujer, mujer, hombre, los que van a salir en este caso de la renovación parcial, y conforme a este sorteo después se hace el sorteo de nuestro concurso para saber cuál hombre y cuál mujer son los primeros en ocupar estos cargos. Ahora, uno de los argumentos, por no decir pretextos, para prorrogar en funciones aún más a los vocales del Consejo Nacional Electoral tiene que ver con el hecho de que estamos a puertas de un proceso electoral y que esto podría de alguna forma interrumpir ciertos cronogramas, un poco el trabajo que se lleva adelante ya en el Consejo Nacional Electoral. ¿Es este un argumento válido? Bueno, no hay imposibilidad para que sean cambiados. Sin embargo, de esto recordemos que nosotros, desde el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, llegamos hasta la designación. Posterior a esto, la Asamblea Nacional, dependiendo de ya cómo ellos quieran manejar este tema, sabrán si es que lo hacen cuando nosotros enviamos realmente los nombres de las personas que deben ser removidas, o lo harán después, en este caso, el proceso electoral que está en marcha. Eso ya le compete, en este caso, única y exclusivamente a la Asamblea, siempre y cuando, dependiendo de la fecha en la que acabemos, por lo menos, la renovación parcial de este concurso. Otro de los concursos, Michelle, sobre los cuales está posada la mirada de la opinión pública,
y, cómo no, evidentemente de algunos políticos que están ávidos de que se lleve adelante este concurso, es el de fiscal general del Estado. Y allí algunos cuestionamientos, por ejemplo, respecto de este borrador de reglamento que lo había circulado, lo reconoció inclusive el vocal Sócrates Verduga, donde se eliminaban algunos puntos, entre ellos, por ejemplo, el tema de la prueba oral. ¿Cómo avanza la elaboración del reglamento, por un lado, y cómo aspiran a que sea un concurso transparente, un concurso sobre el cual no estén las garras, por decirlo menos, de la política? Bueno, sí, efectivamente existen varios borradores o argumentos con los cuales los consejeros han puesto sus aportes para tener, en este caso, el reglamento para la fiscal o el fiscal general de la Nación. Pero hay que tomar en cuenta algo muy importante. Desde hace varios años atrás, incluso antes de la época del doctor Trujillo, no se ha cambiado la normativa para veedurías ciudadanas, ni tampoco para las comisiones ciudadanas de selección. Yo he presentado ya borradores al respecto con el fin de dejar delimitado muy bien las competencias que en este caso tiene la Comisión Ciudadana de Selección, porque ya vemos en los concursos anteriores, tanto de Contralor como de Defensor Público, que muchas veces la Comisión Ciudadana de Selección extralimitaba sus funciones y eso ocasionaba varios problemas en el desarrollo, en este caso, de los concursos. Yo he propuesto ya estos reglamentos para que en este caso los consejeros revisen, den sus aportes y en mesas técnicas, previo a tener el reglamento del fiscal general o a la par, se pueda ya tener un cambio en estas resoluciones, en estos reglamentos que van a ser tan importantes. Sobre todo, una de las innovaciones que yo estoy proponiendo a su vez es reglamentar de una u otra manera la veeduría ciudadana, o mejor dicho, la veeduría internacional, en donde las ONGs acreditadas puedan venir a hacer la verificación y la observación del proceso para que se lleve de una manera más prolija y transparente hacia la ciudadanía, que es lo que más preocupa en este momento. Importante, sobre todo porque los ojos de muchos están puestos sobre la justicia en nuestro país, que, como ya hemos visto, es bastante vulnerable y ha sido vulnerada. Michelle, nuevamente, gracias por haber estado con nosotros. Fausto, para mí un gusto siempre estar aquí y comentarles cómo avanzamos con los procesos. Gracias nuevamente. Ha sido la abogada Michelle Calvache, vicepresidenta del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, hablando sobre la renovación del Consejo Nacional Electoral. No hay consenso de momento dentro del organismo del Consejo de Participación Ciudadana respecto de si se haga o no una renovación parcial en conjunto con o una renovación total del Consejo Nacional Electoral. De momento, la renovación parcial camina. Si es que se trabaja en la renovación total, esto podrá darse ya en las próximas semanas, pero no hay consenso, lo cual indica que muy posiblemente muchos de los actuales vocales del Consejo Nacional Electoral podrían quedarse, algunos ciegos y sordos, como hemos visto en varios procesos electorales. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados. Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo Estelar regresa enseguida. Sigue nuestra transmisión en video FM Mundo Live por YouTube, Facebook, X y en fmmundo.com. Somos FM Mundo. Comunicación 360. Inicio de publicidad. ¿Vas a acompañar a tu novia de shopping? Mall El Jardín te plantea 3 momentos para que lo pases increíble. 1. Mientras ella compra, anda al patio de comidas por una hamburguesa. Aprovecha que nadie va a pedirte las papitas. 2. Pasa por la barbería y sorpréndela con un cambio de look. 3. No hace falta que sea su aniversario. Cómprale un regalo. Mall El Jardín. Muchos momentos en un solo lugar. Mall El Jardín. ¿Qué harías si un familiar se enferma repentinamente? Es muy fácil, porque ahora existe DrOne.com. El primer sistema de asistencia médica virtual inmediata que en menos de 30 segundos conecta a tu familia por tan solo $9 con nuestros médicos las 24 horas del día. Desde cualquier parte del mundo, ingresa desde tu dispositivo móvil en la comodidad de tu hogar. Suscríbete ya ingresando a DrOne.com y cuida de tu salud y la de tu familia.
Mi empresa es muy flexible. La gente que trabaja desde su casa. Desde la playa, en un parque, en una cafetería. En fin, eso es vivir en el futuro. Sabemos que quieres una vida que se mueva a tu ritmo. Por eso creamos una cuenta que se adapta a tus necesidades. FlexiCuenta. Una cuenta rentable e inteligente en la que ganas el 5,5% de interés desde el primer día. Las cuentas corrientes ya son parte del pasado. Solo con FlexiCuenta de Mutualista Pichincha no hay límites, solo posibilidades. Mutualista Pichincha. ¿Tienes un sueño? Construyámoslo. Escúchanos en vivo por internet. www.fmmundo.com. Somos FM Mundo. Comunicación 360. Fin de publicidad. Continuamos en Notimundo Estelar. Información inmediata. Le mantenemos al día. Ahora, las noticias. Noticias internacionales. Por presunta usurpación de funciones, difusión de información falsa, instigación a la insurrección y desobediencia de las leyes y asociación para delinquir, la Fiscalía de Venezuela abrió una investigación penal en contra de los líderes opositores María Corina Machado y Edmundo González Urrutia. A través de un comunicado, el Ministerio Público justificó esta decisión en la participación de los mencionados al difundir resultados electorales en donde se muestra la victoria de González, además de presuntamente incitar a militares y policías a desobedecer al régimen de Nicolás Maduro. El huracán Debby se intensificó con vientos de 130 kilómetros por hora antes de tocar tierra en Florida, Estados Unidos. Las autoridades de Georgia y Carolina del Sur también advirtieron a sus ciudadanos a prepararse al paso de la tormenta que traería consigo intensas lluvias e inundaciones. Por este hecho, la Administración Federal de la Aviación retrasó múltiples vuelos en tierra en Fort Lauderdale y Fort Myers. Además, la entidad adelantó que las cancelaciones de viajes por las condiciones climáticas podrían empeorar en los próximos días. Sheikh Hasina, primera ministra de Bangladesh, dimitió tras varias semanas de intensas protestas antigubernamentales. La decisión de la exfuncionaria se dio luego de que los manifestantes asaltaran la residencia oficial de Dhaka, capital del país surasiático. Por la ola de manifestaciones, al menos 91 personas fallecieron tras los enfrentamientos entre la policía y los manifestantes que exigían la supresión de las cuotas para los empleos públicos y la renuncia de la primera ministra. Los equipos de rescate en Gaza continúan las labores de rescate en los escombros luego de que los ataques aéreos israelíes contra 2 edificios escolares dejaron al menos 30 fallecidos. De su lado, las fuerzas de defensa de Israel asumieron la responsabilidad del bombardeo y precisaron que la ofensiva estaba dirigida contra terroristas que operaban dentro de los centros de comando y control de Hamas, que según ellos estaban incrustados dentro de las escuelas. Antes del cierre, más noticias a nivel nacional. Este lunes el colectivo ciudadano Defiende tu Voto arrancó el proceso para solicitar la revocatoria del mandato del alcalde de Quito, Pavel Muñoz. Desde la organización se señala que el alcalde, por supuesto incumplimiento de sus obligaciones a la Constitución al haber promovido la campaña de la ex candidata presidencial de la Revolución Ciudadana, Luisa González. Y de su lado, el alcalde de Quito, Pavel Muñoz, calificó la medida para sacarlo del cargo como una pérdida de tiempo y aseguró que este corresponde a un intento por desestabilizar a la capital. Paso, ¿no? ¿Qué tanto necesitamos trabajar? ¿Cuánto necesitamos avanzar como ciudad? ¿Cuánto necesitamos fortalecernos? Pero ya veo, un saludo para aquellos que han decidido perder el tiempo, mientras algunos avanzamos, otros ya veo que se lanzan, ¿no es cierto?, a sus propósitos de desestabilizar a la ciudad. Que tengan buena suerte. Los quiteños estamos para trabajar, las quiteñas están para trabajar y eso es lo que vamos a hacer por la ciudad. La información en Notimundo Estelar. Hasta aquí, volvemos mañana con más noticias, entrevistas y por supuesto siga la sintonía de FM Mundo 98.1 y nuestras redes sociales de Notimundo S. Una buena noche para todos. FM Mundo 98.1 presentó Notimundo Estelar. Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo, la mejor forma de terminar la jornada bien informado.
Conducción, Fausto Yepes. Ingeniería de sonido, Mauro Olivo. Redacción y redes sociales, Esteban Cislema. Emisión FM Mundo Live, Leonardo Vázquez. Dirección de noticias, María Fernanda Zavala. Dirección general, Cristian del Alcázar Ponce. Notimundo Estelar. Este programa es transmitido en la app de OnePlus, oneplus.tv, canal 14 de Extreme, canal 14 de CNT y canal 14 y 514 de Claro TV. Se prohíbe la reproducción total o parcial de este programa sin previa autorización de FM Mundo. Notimundo Estelar, con el auspicio de DrOne.com. Cuida de tu salud y la de tu familia. Mutualista Pichincha, ¿tienes un sueño? Construyámoslo. La variedad y el servicio no cuestan más. Supermaxi, el placer de comprar. Hospital Metropolitano, tu vida es importante para mí. Escúchanos en vivo por internet, www.fmmundo.com.